Buen día, buen domingo a todos los que hoy se están conectando a este programa, en este día domingo especial, a donde estamos saliendo online, a donde estamos saliendo a través de las redes, llegando a la casa de cada hermano, de cada hermana, aún de cada oyente que se está conectando en estos momentos y nos va a seguir en esta mañana de domingo. Amén. Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Y en este día les saludo a toda la congregación de especial manera, a todas las hermanas, los hermanos, a todos los que nos estamos extrañando mutuamente, porque hace un tiempo que no nos estamos viendo, hace un tiempo que no estamos abrazándonos, dándonos la paz del Señor, pudiéndonos congregar, pero sabemos que este es un tiempo que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nuestras familias. Es un tiempo que Dios ha preparado en nuestra Argentina. Un tiempo en el cual debemos estar siendo obedientes, siendo aún precavidos y teniendo precaución de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestras familias, de cuidar nuestros hogares. En esta mañana doy gracias al Señor por estar conectados junto a ustedes. Y me gustaría compartir la palabra, me gustaría estar trayendo un mensaje que el Señor puso en mi corazón, un mensaje que habla de arrepentimiento y de fe, de procesos que como seres humanos nos tocan vivir, nos tocan pasar. Me gustaría hablar un poco del apóstol Pedro. Muchos conocemos la historia de Pedro, amén. Primero llamado Simeón, amén. Este hombre que con muchos prejuicios, con muchas debilidades, con muchos aún errores y muchas falencias, fue llamado por Jesucristo. Y le dijo, ven que te haré pescador de hombres, ¿sí? Pedro, hermanos, un hombre como cualquiera de nosotros, como dije anteriormente, que falló muchas veces. En este mensaje que hoy les quiero leer, en esta palabra que hoy les quiero leer, que se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 11, él se está refiriendo ya luego de que Jesucristo fue resucitado. Antes de este mensaje y de esta curación, porque en este párrafo donde vamos a leer, Pedro sana a un cojo de nacimiento. Pero antes, días antes, en su primer discurso, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, Pedro dio su primer sermón, y este primer sermón tuvo, hermanos, como ganancia casi 3.000 almas. Pedro, hermanos, estaba ya empezando a tomar la palabra que Jesús le había dicho de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí Pedro, luego de haber sanado a un cojo de nacimiento, un varón que se sentaba todos los días a las puertas del templo llamado La Hermosa, este cojo le pedía a Pedro algo, una limosna, que le compartiera algo de lo que tendría a mano. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es a partir de este momento que vamos a leer la palabra. Y dice así, Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dijo, varones e israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Esta palabra le refiere Pedro, a todos los que estaban alrededor de este cojo. Este cojo, hermanos, sus piernas se enderezaron, sus músculos tomaron fuerza, comenzó a andar, a saltar, abrazaba a Pedro, abrazaba a Juan, los tenía retenidos con sus brazos y dando gloria por lo que él había acabado de recibir. Una sanidad extraordinaria porque este hombre había sido cojo desde su nacimiento. Y muchos vieron y muchos se reconocieron que era el cojo, que era este varón que de pequeño había estado a las puertas mendigando. Y hoy lo podían verlos parados firmes sobre sus pies. Entonces, hermanos, Pedro
le dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ustedes piensan que nosotros, por piedad o por poder, hicimos este milagro? Dice el capítulo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese a un homicida. Aquí Pedro está exhortando a todos los varones que se habían juntado alrededor de él. Y aquí vamos a hacer, hermanos, un parante, porque aquí él está acusando a que estos varones habían abandonado a Jesús, habían negado a Jesús, le habían pedido a Pilato que soltara a Barrabás, que era un homicida, y que a Jesús lo crucificara. Verdaderamente Pedro tenía la autoridad para hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le negó a Jesús. Jesús, el día que fue entregado, hablando con Pedro, le profetizó y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Jesús le dijo y le refirió esta profecía. Y fue así que cuando a Jesús lo aprenden, cuando los soldados romanos lo llevan al concilio y él ya empieza a ser castigado, a ser sometido, Pedro sigue los pasos y sigue hasta donde al maestro lo llevan. Y muchos de los que le conocían le reconocen y le dicen, tú estabas con Jesús, tú andabas con Jesús, tú hablas como Jesús. Y él negó una vez, la segunda vez y la tercera vez volvió a negarle. Y cuando por tercera vez negó que le conocía, negó que había estado con él, el gallo cantó. Y Pedro reconoció y se recordó de lo que Jesús le dijo. Y dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Hermanos, el corazón de Pedro en ese momento se habrá destrozado por decir, estoy negando a mi maestro. Estoy negando al que me recogió cuando yo era nada. Estoy negando a mi líder. Estoy negando a aquel que compartía el pan conmigo, aquel que me lavó los pies. En ese momento habrá sido duro y difícil para Pedro decir, ya no puedo estar al lado del que me amó, del que me escogió. Pedro anduvo escondido durante todo ese tiempo. Él no pudo estar cerca de Jesús cuando a Jesús le azotaron las horas venideras. El día después, el día cuando tuvo que cargar su cruz, aquella pesada cruz, Pedro no se pudo acercar para ayudarle a cargarla. No pudo darle un vaso de agua cuando Jesús decía en la cruz del Calvario, tengo sed. Pedro de lejos miró que el cuerpo de Jesús fue bajado. No pudo despedirse de él. No pudo limpiar las heridas y envolverlo en un sudario. Pedro no pudo porque sabe que fue cobarde y le negó. Pedro, ¿qué hizo, hermanos? Cuando Jesús muere, cuando Jesús deja por esos 3 días esta tierra y todos le pensaban muerto, Pedro vuelve a su vieja vida. Pedro vuelve a través de la infidelidad, a través del abandono, a través de haber negado a su maestro, vuelve al punto cero. Vuelve a encontrarse en la mar, arriba de una barca. Vuelve al lugar de donde Cristo le sacó. Pero hermanos, Pedro aquí con toda autoridad le está diciendo, ustedes negasteis al santo y al justo, y aún pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pedro estaba sabiendo de lo que él hablaba. Sabía que muchas personas en ese momento se sentían culpables de que Cristo haya ido a la cruz y haya muerto por ellos. Pero Pedro le estaba diciendo, yo sé de su dolor, yo sé que ustedes están arrepentidos. Y en este arrepentimiento ustedes pueden encontrar la solución para sus vidas. Porque ¿sabe qué? Jesús cuando resucitó fue hasta la mar y le encontró a Pedro en la barca.
y le llamó nuevamente y le dio la segunda oportunidad de vida. Le dio la segunda oportunidad de poder volverse a los brazos de Jesús. Esos brazos a donde estaban abiertos, y le dijo: Pedro, yo te perdono. Pedro, te doy la oportunidad de vida porque sobre ti yo edificaré mi iglesia. Le dio una gran responsabilidad, le dio un propósito eterno, mis hermanos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús siempre nos da una segunda oportunidad. Jesús siempre nos da una oportunidad y también el propósito por el cual debemos seguir. En este tiempo hay muchas personas que han fallado, que se han vuelto atrás, que han negado a Cristo, que no han querido creer en las promesas de Cristo. Muchos médicos están diciendo en este tiempo: los evangélicos no pueden engañar a la gente, que el coronavirus va a ser sanado por Cristo. Nosotros decimos que sí. Toda plaga, toda enfermedad puede ser cancelada. Todo pronóstico, doy fe que puede ser cancelado, porque la palabra de Dios así nos enseña. Al que cree en Él, en el nombre de Jesús, nosotros por Él, a través de Él, podemos cancelar, podemos anular. El nombre de Cristo tiene poder. Y aquí Pedro le estaba enseñando esto. Dice en el capítulo 16: y por la fe en su nombre, de esto estoy hablando, que si usted se arrepiente y tiene fe en Él, en el nombre de Jesucristo, dice Pedro, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro le estaba diciendo que por fe este cojo había sido sanado, que por fe este cojo en presencia de muchos había recibido sanidad del mismo Cristo que había resucitado y ascendido a los cielos. En el 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Esto Pedro, hermanos, le estaba aquí llamando al arrepentimiento, diciéndole: arrepentíos y convertíos. Bueno, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que escuchas, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de convertirse de todo corazón y creer en Jesucristo. Hermanos, así como Pedro estaba autorizado para hablar de que había negado, de que había abandonado, de que había sido infiel, así también por medio de este proceso duro que le tocó vivir, él recibió el perdón de Jesús. Él recibió la restauración de Jesús. Jesús volvió a abrazarle. Jesús volvió a restituir su vida. Así Cristo en este tiempo quiere perdonar, quiere amar, quiere restituir, quiere aumentarte la fe, quiere darte el poder, que en tu boca tú tengas el poder de que en su nombre pueden ser cambiados todos los diagnósticos, cambiado toda la situación dura que nos está tocando vivir en nuestra Argentina y en el mundo entero. Jesús es la fuente, Jesús es el que puede hacer los milagros hoy realidad, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así como Pedro en este tiempo, él podía tener la autoridad. Yo sé también, por medio de la fe, que estoy autorizada como hija de Dios para dar fe que Cristo cambia diagnóstico. Mis 6 hijos, amigo, hermano, amiga que nos ve, vecinos, conocidos, mis 6 hijos son un milagro de Dios. Mi vida es un milagro de Dios. Tengo aún plasmado en los diagnósticos que los médicos me dieron. Me dieron diagnósticos de soplo en el corazón de mi hijo Santiago, que mi niño tenía un gran soplo, por lo cual no podíamos dejarlo llorar, no lo podíamos dejar correr. Pero al año de vida de Santiago, Cristo cerró ese soplo. Y mi hijo es un niño sano, un joven sano, un varón sano hoy, con 23 años. Mi hijo Agustín, en los 7 meses de embarazo me diagnosticaron tosoplasmosis. Me dijo el médico,
Esto se despertó ahora, su hijo no va a ver, su hijo no va a oír, su hijo va a salir con deficiencias cardíacas, con deficiencia en sus huesos. Pero a este diagnóstico junto a mi esposo lo cancelamos y nuestro hijo es sano. Hemos luchado muchísimo por la vida de Agustín. Agustín es el que nos está ayudando en este tiempo en la iglesia. Es un siervo de Dios, pero hemos luchado por su vida y hemos cancelado un montón de diagnósticos a un espíritu de muerte que el diablo traía para destruir su vida. Pero hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él es un hombre de Dios y va a ser un varón de Dios, lleno de la presencia de Cristo. Hermanos, mi hijo Matías, con 5 kilos al nacer en un parto normal, nació muerto. La médica me dijo, su hijo está muerto, vamos a luchar por salvar tu vida. Yo le dije, no quiero que me salven, si mi hijo no está vivo, yo no quiero vivir. Pero ahí estaba el Señor, en esa sala, en ese parto. Hermanos, mi hijo nació efectivamente sin vida. Pero ahí entró mi esposo, mi compañero, y luchó con el mismo muerte, con el mismo diablo, reprendiéndolo. Hermano, y mi hijo Matías, ahí en una mesada fría, abandonado, empezó a devolver, empezó a ahogarse y el soplo de vida recibió. Y hasta el día de hoy, ahí está mi hijo con 19 años. Hermano, así también la vida de Valentín. Valentín, un niño que el médico me dijo no puede nacer, porque si usted corre este embarazo, usted va a quedar paralítica. Su hijo va a nacer con muchos problemas. Su hijo no puede nacer. Le dije, doctor, yo hago todo lo que usted me pida y mi hijo va a nacer. Hermanos, cuando Valentín nació, nació sano, completamente bello. Hermanos, la gente nos paraba en la calle para mirarlo, para tocarlo, porque era un bebé que llamaba la atención. Hermanos, en mi 6º hijo, Tiziano, placenta previa, oclusiva total, a los 3 meses me diagnostican con un sangrado permanente. Tenía que hacer reposo para que mi hijo llegara mes a mes. A los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses me llama la doctora, me dice, avanzaste mucho, pero en cualquier momento nace tu hijo. Y cuando nazca tu hijo yo voy a tener que sacarte el útero, la matriz, tus ovarios, porque la placenta se pegó a ellos y está aún todo tomado. Te voy a tener que hacer la cesárea y voy a tener que sacarte todos tus órganos. Yo firmé ese tratado, pero yo sabía que tenía un Redentor y que mi Redentor vive y Él es el que tiene la última palabra. Mi hijo nació con 36 semanas totalmente sano para la gloria de Dios. Hermanos, después de la operación la doctora me dice, no tuvimos que tocar nada, tenés todos tus órganos en su lugar para la gloria de Dios. Glorifiqué al Señor, pero 2 horas más tarde, una hemorragia masiva, una hemorragia que me dejó solamente con 3 grados de sangre en mi cuerpo. Fue tremendo sentir el dolor, pero en ese dolor, a través de ese dolor, me apasionó más de Cristo, me apasioné más del Señor, porque entendí su sacrificio en la cruz. Hermanos queridos, cuando la sangre se te va de tu cuerpo, uno se da cuenta, uno lo sabe, lo reconoce que la vida se está yendo. Pero sabe que yo ahí me gozaba y decía, ¿cuánto sufriste, Señor, por mí? Todos los órganos duelen, duele el hígado, duelen los riñones, duele el corazón. Tu mente, el cerebro late sin parar porque necesita sangre y la sangre no está subiendo. Yo decía, gracias Señor porque tú padeciste esto por mí. Pero sabe que yo alrededor tuve enfermeras, tuve médicos, tuve a mi marido orando por mí, tuve hermanas que estuvieron conmigo en ese momento. Pero sabe que Cristo cuando estuvo en la cruz estuvo solo. Nadie le socorrió. A mí me pusieron suero, me pusieron sangre, inyecciones, cualquier cantidad de líquido en mi cuerpo para que yo volviera a estar bien. Pero Jesús estuvo solo, nadie le acompañó, nadie le puso sangre, nadie le alcanzó un vaso de agua, nadie estuvo a su lado en ese momento. Y yo dije, Señor, tú sufriste todo esto por mí. Y en medio de ese proceso tan duro, a donde la doctora me decía que estuve a 1 grado de hacer leucemia, no me recuperaba fácilmente. Pasaron los días de esa operación y yo me sentía muy débil. Y la doctora me hizo entender que era un milagro que yo estuviera viva, que era un milagro que mis órganos hayan respondido bien. Y a pesar de una anemia crónica que tenía, yo tenía que salir adelante por mis hijos. Y así lo hice. Al mes de haber nacido mi hijo, yo estaba totalmente restablecida. Mi sangre, las placas
Todo en mi cuerpo se había restablecido a la perfección. Hermanos, ese es el poder de Dios, ese es el poder de Cristo. He recibido toda clase de diagnóstico, aún en nuestro último bebé. El diagnóstico era que él no tenía válvula en su corazón. Él tenía, hermanos, un síndrome presente. Tenía, hermanos, que su cabeza crecía y su cuerpo no, que no tenía estómago. Cada diagnóstico con mi esposo fuimos cancelando. Un día yo me quejé y suspiré porque me sentía triste y él se sentó en mi cama y como mi pastor me habló y me dijo: no creas, esto es todo mentira de Satanás, porque Satanás quiere que te angusties, porque quiere que este bebé se angustie, pero no creas porque todo es mentira del diablo. Cancelamos todo diagnóstico y es así que mi niño nació y es un niño sano para la gloria de Dios, que hoy anda en la iglesia, que hoy es el amor de todos los hermanos se sienten abrazados por él, contenidos por él, nuestro hogar está lleno de amor por él. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Cristo hace, eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer. Los diagnósticos nosotros lo podemos recibir, la mente la recibe, los oídos la escuchan, pero nuestro corazón, a través de la fe que Jesucristo nos da, no puede aceptarlo. Y dice: Señor, tú tienes la última palabra. Cristo, tú eres la respuesta para este diagnóstico. Esto es lo que Pedro le decía: ustedes se tienen que arrepentir, se tienen que convertir, y por medio de Jesucristo la fe va a venir a sus vidas. Es así que trabaja, así es que el Espíritu Santo nos enseña a arrepentirnos, a convertirnos, y nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, hermanos, todas las cosas no son posibles. Todas las cosas nosotros podemos hacerlas realidad, porque en su nombre tenemos poder. En el nombre de Jesús de Nazaret tenemos poder. Este Jesús para eso padeció en la cruz, para nosotros hoy poder decir: nuestro país va a ser el país que va a tener el porcentaje más mínimo, más pequeño en todo el mundo. Hemos sido reconocidos como país por tener buenos jugadores. Hemos sido reconocidos como un país que hay pobreza, que tiene muchas falencias, que no tiene todo el estudio o la capacidad que tienen otros países. Pero mi hermano, mi hermana, hoy es tiempo de decir: Argentina va a ser reconocida porque nos hemos cuidado, hemos obedecido, hemos hecho la cuarentena, hemos estado encerrados en casa orando y clamando, y nuestro país no es afectado por este virus, no es tomado por este virus. Este virus no va a tener cabida. Vamos a estar luchando, vamos a estar reprendiendo, vamos a estar orando, vamos a estar clamando en esta cuarentena para que Cristo sea glorificado a través de nuestra fe. Muchos están preparando camas, lugares, bien por el gobierno, por todo el trabajo que está haciendo, pero nosotros estamos declarando con cada hermana de célula que esas camas no van a ser ocupadas por ninguno de nuestros seres queridos, por ninguno de los hijos de Dios, por ninguno de aquellos que se arrepientan y crean en el poder de Jesucristo. En este día quiero orar por usted, quiero orar por la iglesia en sí, quiero orar por los siervos, por las siervas, aún por los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes sobre toda la faz de la tierra, aquellos que están aún preparándose para seguir nuestros pasos. Queremos orar en este día para que el Señor haga cumplir esta palabra en usted, que su fe sea aumentada, que su fe pueda tomar cuerpo en su vida y ser una realidad. Creemos en el Señor Jesucristo y es lo que queremos inspirar en su vida, poder creer en Él. Oramos en este día. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, por haber enviado a Jesucristo con un plan de vida eterna, un plan que para nuestras vidas fue de gran bendición, porque a través de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos sanos, nosotros somos curados, nosotros somos perdonados, nosotros somos restaurados, levantados, somos posesionados nuevamente ante el Padre. Podemos tener nuevamente conexión contigo, oh Dios Todopoderoso, a través de Cristo, a través del sacrificio. Cristo es el nexo entre tú y nosotros. Por eso en este día te damos gracias por ese gran privilegio, por ese plan eterno, por ese plan de salvación, por darnos
la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos y de tener acceso a tu presencia. En este día pedimos y clamamos por todos aquellos que están pasando el proceso de enfermedad. Aumenta la fe, aumenta la confianza, que ellos puedan declararse sanos, que por tus llagas son sanos hoy. Señor amado, ayúdanos a cubrir, Señor, nuestros linteles con tu sangre preciosa. Ayúdanos a cubrir nuestros hogares con tu sangre preciosa. Ayúdanos a cubrir nuestros hijos, nuestra parentela. Ayúdanos a cubrir nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra Argentina. A cubrirla con tu sangre preciosa que tiene poder y nos libra de todo virus, de toda bacteria, de toda plaga. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú vas a estar haciendo cosas maravillosas. Y este tiempo, este proceso para nosotros va a ser de bendición. Dice tu palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Creemos en esta palabra. De este tiempo vamos a testificar. Señor, he pasado por procesos duros, momentos difíciles, pero hoy testifico que tú vives, que tú reinas, que tú eres el que me ha sanado, el que me ha librado a mis hijos, librado mi compañero, ha librado cuantas personas, Señor, que han venido a la iglesia con dificultades, y tú fuiste el que obraste milagros creativos. Señor, creemos en ti y en tus promesas que son fieles y verdaderas. Señor, dejamos todas las cosas en tus manos, esperando, Señor, que este mensaje sea de bendición para muchos y la fe en cada corazón pueda empezar a echar frutos y raíces y aferrarse y hacer una forma de vida. Tu palabra dice, el justo por fe vivirá. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a vivir confiadamente en ti. Señor, te damos gracias, mil gracias por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor y nos despedimos, anunciando también que en esta tarde nuestro pastor estará trayendo el mensaje de la palabra a las 19 horas. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima transmisión. Amén.